Andrea. Se abre la sesión. El acta de la sesión octava se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión novena queda a disposición de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento, una nota del Comité Republicano, mediante la cual comunica que el diputado Cristian Araya reemplazará al diputado Benjamín Moreno en la sesión de hoy. Toda la cuenta. Bienvenido, diputado Araya. Y nos corresponde en la sesión de hoy recibir al Coordinador Eléctrico Nacional, sin antes hacer mención a que esta es la última sesión de audiencia de la comisión. Luego de la distrital nos vamos a reunir para poder acordar el contenido del informe final, razón por la cual les pido que quienes tengan interés de trabajar en las propuestas del borrador, ahora compartamos los contactos para que nuestros asesores formen un grupo y con eso puedan congeniar los mayores acuerdos posibles. Y lo que nos toca ahora, bueno, la sesión pasada tuvimos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y en esta oportunidad nos acompaña el presidente del Consejo Directivo, don Juan Carlos Olmedo Hidalgo, acompañado también de don Jaime Peralta Rodríguez, vicepresidente, la consejera Bernardita Espinosa Valdivia, el consejero Carlos Finat Díaz, el consejero Humberto Espejo Paluz, el director ejecutivo don Ernesto Huber, también el director de comunicaciones Andrés Pozo y el asesor externo del coordinador Felipe Venegas, según informa. Entonces, ¿les parece que podamos conocer la exposición que tienen y luego de eso abrimos palabras a la comisión para poder realizar consultas u observaciones? Recordar que en el trabajo de la comisión hemos buscado poder identificar los hechos que dieron con el apagón, también con la demora en la reposición y con la caída de las comunicaciones y las propuestas normativas para poder mejorar el sistema nacional eléctrico. Me ofrezco la palabra a un Juan Carlos Olmedo Hidalgo. Si la comisión lo estima, partimos con la exposición del Coordinador Nacional Eléctrico. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, quiero agradecer a la comisión por aceptar nuestra solicitud de invitación a vuestra comisión, ya que anteriormente vinimos a exponer la situación del blackout, cómo se produjo, cómo se propagó y finalmente cómo se recuperó el servicio, y queremos cerrar este ciclo haciendo una presentación de, tal como ponemos ahí, de las medidas y recomendaciones para fortalecer la seguridad del sistema eléctrico y que la situación ocurrida el pasado 25 de febrero ojalá no se repita en el futuro, ¿no? Y estas son medidas que han trabajado nuestros equipos técnicos con miras a este objetivo. Bueno, esta lámina ya la presentamos anteriormente, pero solo quisiera reiterar que no tenemos facultades de regulación, ni fiscalización, ni de sanción a empresas coordinadas. ¿Y por qué reitero esto? Porque tal como señalamos anteriormente, la causa del blackout fue la falta de cumplimiento normativo de parte de algunas empresas. Bien, ¿qué hemos hecho? ¿No? El 25 de febrero asumimos un compromiso de adoptar medidas inmediatas y proponer otras de mediano y largo plazo que se requieran para fortalecer la seguridad del sistema eléctrico. A la fecha, en estos 5 meses, nuestros equipos técnicos y la dirección ejecutiva ha tomado una serie de acciones que ahí las detallamos, pero quisiera destacar dos. Una es que se contrató análisis independientes del evento y se instruyeron auditorías de entidades independientes respecto de ciertas situaciones identificadas en algunas empresas coordinadas. Y también hemos trabajado con expertos del sector en identificar estas medidas que vamos a exponer hoy día en los horizontes de mediano y largo plazo para fortalecer la seguridad del sistema eléctrico. O sea, en estos meses hemos trabajado intensamente con esa mirada. Por cierto, tenemos que ver el apagón como un punto de inflexión que, por decirlo de alguna manera, tiene que iluminar la visión de futuro. Y como consecuencia de esto, hemos levantado durante el proceso de análisis que han existido una serie de incumplimientos normativos por parte de las empresas que evidencian una situación que afecta seriamente la seguridad de servicio. Y en este ámbito no podemos permitir que esta situación de incumplimientos normativos
se transforme en algo permanente y que siga profundizando la debilidad de la seguridad de servicio del sistema. Para revertir esta situación, necesitamos que todos los organismos que participan de este sector cumplan con sus roles. Es particularmente importante el rol de la SEC. La SEC debe fiscalizar. Y a la fecha, como coordinador eléctrico, solo respecto del 25 de febrero, informamos más de 20 situaciones de incumplimiento normativo. Señor presidente, y también quisiera dejar dos que fueron muy relevantes, que luego se las entregó a la señora secretaria, que una dice relación con la entrega de los informes de falla a las 48 horas de ocurrido el evento. Hubo numerosas empresas que no entregaron el informe de falla. Además, tal como señalé anteriormente, un caso inédito fue la pérdida de visibilidad del sistema SCADA y de las vías de comunicación. Y también el pasado 3 de marzo informamos a la superintendencia del listado de empresas que no están cumpliendo con los estándares de desempeño del sistema SCADA. Y esto es particularmente relevante, puesto que no podemos coordinar lo que no podemos ver. Por lo tanto, el rol fiscalizador de la SEC con una fiscalización proactiva es fundamental para preservar la seguridad de servicio. También las empresas deben cumplir con las normas técnicas. Es una obligación de las empresas, como coordinados, de cumplir con los estándares técnicos. Y por nuestra parte, como coordinador, debemos operar el sistema e informar las situaciones que detectemos de eventuales incumplimientos normativos. Aquí algunos incumplimientos, tal como señalé, la falta de cumplimiento de los estándares de disponibilidad de los sistemas de información en tiempo real, entendidos como los sistemas SCADA, a través de los cuales visualizamos la red y podemos coordinar su operación, y de la existencia de los canales de voz para comunicarse con los centros de operación y dar instrucciones de operación. Y también el tema que señalábamos anteriormente, de cumplir rigurosamente las solicitudes de trabajo para hacer intervenciones en la red. Y nuevamente, el 29 de marzo, ocurrió que una empresa nuevamente intervino sin permiso y provocó una perturbación que se propagó, afortunadamente sin más consecuencia que la pérdida de consumos por algunos minutos. Y también es relevante señalar lo que aquí señalo. No fue apagón, fue perturbación que en la zona norte del sistema, que en una central intervinieron equipos de media tensión sin autorización. Hubo una falla y eso provocó un desprendimiento, si no me equivoco, de 500 megawatts, los cuales fueron posteriormente recuperados. Y ocurrió algo parecido también, pero no a causa de intervenciones, los días 3 y 5 de abril. Y ahí los efectos de la propagación fue que había equipamiento que no estaba configurado en donde debería estar. Y algo que también es inédito, esto del cumplimiento normativo, y quisiera ahí destacar el comportamiento de los PMGD durante el evento. Nosotros hicimos la información de eventual incumplimiento normativo de parte de ellos por falta de entrega de información. La SEC hizo lo que se denomina procesalmente traslado a 79 empresas PMGD, que fueron las que no entregaron información, y solo 16 de ellas le respondieron. O sea, ni siquiera atienden las consultas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y eso es grave. Porque para nosotros, el que no haya recibido esa información nos impide hacer los análisis detallados del evento y vemos que tampoco responden a la autoridad fiscalizadora. Y eso exige que la fiscalización sea rigurosa y proactiva. Y después también tenemos otras situaciones que también han sido informadas y respecto de elementos para poder hacer análisis del comportamiento del sistema. Y como les decía, presidente, enviamos cerca de 20 situaciones de incumplimiento que detectamos a raíz del 25F a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y estamos a la espera de obtener el feedback respectivo. Ahora quisiera... Sí, adelante. Este tema que se acaba de plantear yo diría que es probablemente el mayor aprendizaje de este lamentable evento del día 25 de febrero. Y es que estamos caminando hacia que se instaure una cultura del incumplimiento en las empresas que son coordinadas por nosotros.
Se supone, ¿verdad?, que todos actúan de buena fe, todos tienen el cumplimiento de la ley, pero al momento de revisar la información, el listado de incumplimientos es muy grande, al punto que lo demuestra y lo confirma un estudio que se contrató a la Universidad de Chile, la doctora Claudia Raman, en que el blackout no habría sido total si es que las empresas hubieran efectivamente tenido los ajustes que habían sido verificados por el coordinador. Y esos ajustes en varias centrales cambiaron, y eso significó que esas centrales se desconectaron en el momento que no debían desconectarse y profundizaron la falla. Entonces, no es... ¿Estudio lo pueden remitir? Sí, vamos a recibir la versión final ahora el viernes, así que se lo enviamos, por supuesto. Por supuesto. Es bastante denso, así que si ustedes desean, podríamos coordinar una presentación de la doctora Raman sobre eso, ¿no? Sí, estamos a disposición cuando ustedes quieran, ¿no? Pero esa conclusión es clara e indiscutible. Por lo tanto, creo que es el aprendizaje, mi opinión, los años que yo tengo en este sector, lejos el más importante. Necesitamos el apoyo de la superintendencia fiscalizando y sancionando, que es la única que tiene las herramientas coercitivas, ¿verdad?, para forzar el cumplimiento. Nosotros no tenemos, nosotros podemos constatar la falla, podemos pedir, mandar cartas, pedir reuniones, ir a pararnos frente a la puerta de la empresa, digamos, pero la respuesta es la misma, ¿ah? Hay incumplimiento. No son todas las empresas, por supuesto, pero hay un grupo lo suficientemente importante, en distintas materias son diferentes, que genera una situación de inseguridad en la operación del sistema. Y por su intermedio, presidente, también complementar lo que dice el consejero Carlos Finat, y es que justamente esa falta de fiscalización hace que cuando se pidan cosas las empresas no reaccionan porque no hay consecuencias. Entonces, no hay consecuencias de no enviar la información a tiempo o de no enviarla o de no cumplir con estándar. Como no hay consecuencias, es que se está construyendo o estamos derivando a esta cierta cultura de incumplimiento. Ahora quisiera dejar al director ejecutivo para que entre en el detalle de las medidas que hemos implementado y las que tenemos definidas para el mediano y largo plazo. Bien. Un saludo, presidente, por su intermedio a la comisión. Como ustedes ven en la lámina siguiente, indicamos que recuperado el servicio tras el apagón, el equipo del coordinador eléctrico comenzó a trabajar en analizar este evento bajo el convencimiento que una situación como esta no debe volver a repetirse, y en particular se trabajó en 4 ejes: el reconocimiento y gestión de los riesgos del sistema, el plan de acción integral y priorizado para focalizar el trabajo de estas medidas que veremos a continuación, racionalización y foco estratégico, respuesta inmediata y fortalecimiento estructural. Es importante señalar que las medidas que se presentan en esta ocasión requerirán el compromiso de la industria y son complementarias a otras que puedan tomarse en el marco de la regulación, fiscalización y en los procesos y eventuales inversiones que se requieran en el sector. Bien, en la siguiente lámina podemos ir revisando las medidas que ya fueron instruidas a las empresas coordinadas, algunas que están realizadas y otras en curso. No las voy a leer todas, voy a focalizarme en las más relevantes. Se instruyó a la empresa Interchile modificar sus esquemas de comunicaciones para ajustarlos a las exigencias normativas actuales. Esta instrucción no fue realizada por Interchile y esta situación está en conocimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. También se instruyó una auditoría técnica completa a la infraestructura de la línea de Interchile entre 9 Cardones y Polpaico, después de que se produjeran nuevas fallas en estas instalaciones y se superaran los estándares permitidos y establecidos en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, situación que está hoy día en curso. Y también destacar en esta lámina que se instruyó una auditoría técnica al SCADA y sistema de comunicaciones de la empresa Transelec a raíz del problema que hubo con la recuperación de servicio en el apagón del 25 de febrero, situación que también está en curso, junto también con una auditoría a Interchile, como mencionaba, y esperamos tener a mediados de agosto los resultados de estas 2 auditorías. Siguiendo entonces con las medidas ya instruidas a las empresas coordinadas, destacar también
que se instruyó a las centrales PMGD verificar los ajustes de sus protecciones de acuerdo a la norma técnica que a estos pequeños medios de generación les aplica, para que implementaran las correcciones que correspondieran, y esta situación también está en curso. Se está revisando el volumen de información recibido a la fecha. También se instruyó a actualizar y corregir algunos ajustes de protecciones de empresas coordinadas propietarias de unidades generadoras que desconectaron sus instalaciones durante el proceso de propagación, situación que ya está realizada. Y también se envió al Ministerio de Energía una recomendación normativa para incorporar requerimientos técnicos de inversores, que son los controladores de las plantas renovables variables, particularmente del tipo grid following y grid forming. Esta información fue tomada por el regulador, por el Ministerio, por la Comisión Nacional de Energía, y hoy día se está incorporando a través de una consulta pública en la norma técnica y en un anexo técnico específico que habla de la robustez de la red eléctrica. En relación a las secuencias de las medidas de mediano y largo plazo que vamos a presentar en las siguientes láminas, estas están establecidas en estas 4 dimensiones que ustedes ven ahí, lo que dice relación con la prevención y mitigación ex ante para evitar fallas y la causa raíz, como la que vimos el 25 de febrero, contener la propagación de las fallas cuando ocurran estas situaciones, recuperación rápida del servicio cuando haya que aplicar el plan de recuperación de servicio, y posteriormente el aprendizaje y la mejora continua en relación a eventos de esta naturaleza. En la dimensión de prevención y mitigación ex ante, destacar ahí, en la lámina está el detalle, pero me voy a referir solo a algunas. Por ejemplo, implementar nuevas herramientas tecnológicas que detecten de forma automática situaciones de riesgo y con fiabilidad para apoyar la toma de decisiones en el despacho en tiempo real. Proponer nuevos requerimientos para la prestación de servicios complementarios de control dinámico de tensión por parte de plantas renovables solares y eólicas, y también acelerar la implementación de simulaciones avanzadas de transitorios electromagnéticos del sistema eléctrico para modelar y analizar situaciones que puedan poner en riesgo el sistema. Esta es una materia muy técnica, pero muy relevante de cara a lo que es la transición energética y la incorporación masiva de plantas renovables solares y eólicas que utilizan este tipo de tecnologías. Perdón, sí. Adelante. Sí. Para saber, para programarnos. Sí, yo creo que si son preguntas específicas de lo que van diciendo, podemos hacerlas en el momento para facilitar el entendimiento. ¿O prefieren que puede ser que termine? Yo me imagino que es la exposición de los 4 áreas de medida. Y ahí... Eso. Igual si tienen alguna duda, consulta. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Quisiera complementar algo de lo que está diciendo nuestro director ejecutivo con un ejemplo práctico de este incumplimiento que mencionábamos antes. Respecto a los modelos especiales, ¿verdad?, que son en definitiva ecuaciones matemáticas que representan el comportamiento de las centrales. Eso es fundamental para poder modelar y prever cómo va a funcionar el sistema frente a determinadas fallas sin hacer las pruebas en sitio, digamos, sino que haciéndolas con un modelo matemático en un computador. Bueno, de esos modelos nosotros hemos recibido, se vienen pidiendo hace ya ¿cuántos años, Ernesto? 2022. ¿Cuánto hemos recibido hasta la fecha? Muy bajo. Es importantísimo porque en energía se intenta balancear la carga con la generación, y el rol de la Coordinación Nacional Eléctrica me imagino que es eso, ir orientando cómo hacer ese balance. Pero yo entiendo que no hay ningún sistema que unifique todos los puntos de generación y consumo para poder hacer ese análisis. ¿O existe un sistema unificado? ¿Y cómo es eso que se realiza? Sí, por su intermedio, presidente, le dejaría ahí a Ernesto que responda a esa Es solo pregunta. de lectura, me digo yo. Uno es para... Sí, bueno, efectivamente, para efectos de
representar el comportamiento del sistema eléctrico. Existen modelos eléctricos que permiten incorporar toda esa información de las distintas unidades generadoras, líneas de transmisión, todos los elementos que componen el sistema eléctrico para efectos de evaluar el comportamiento en situaciones de riesgo, por ejemplo, en determinadas instalaciones del sistema. Sí. Por su intermedio, pero es súper importante que esos modelos cuenten con toda la información de Claro. todas las instalaciones. Entonces, si nosotros adolecemos de información que no nos llega, de modelos de algunas instalaciones que no nos llegan o no están desactualizados, evidentemente que esas modelaciones no son todo lo certeras que nosotros requerimos. Claro, o sea, y estamos a años luz, entonces tener unificado un sistema en tiempo real que pueda, porque hoy día la tecnología nos permite, o sea, yo en mi casa puedo controlar cuánta energía entra en el medidor de mi teléfono, entonces, en eso a nivel escala, Por su intermedio, para poner en perspectiva esto, sí. a ver, nosotros tenemos capacidades de simulación bastante buenas desde el punto de vista de lo que se llama el comportamiento lento del sistema. O sea, cuando hay una falla que evoluciona de una manera lenta. Pero cuando esa falla es rápida, y que puede ser, por ejemplo, la del 25 de febrero, que fue una desconexión de una enorme cantidad de energía en muy poco tiempo, se necesita recurrir a estos modelos que se llaman EMT, que analizan los milisegundos, los microsegundos, digamos, del comportamiento. Y ahí, dado que no tenemos información, que la hemos pedido reiteradamente y no se nos ha entregado, tenemos que aplicar modelos estándar, modelos tipo, pero que evidentemente no se acercan todo lo que nosotros quisiéramos para la simulación de la falla y saber qué es lo que pasaría bajo ciertas condiciones. ¿Y cuál es la información que no se envía? ¿De cuánto se ha generado en un instante de tiempo? No, lo que no se envía es el modelo, las ecuaciones que reflejan cómo se comporta la central eléctrica instalada en el Sistema Eléctrico Nacional. Y me imagino que está disponible la tecnología como para implementar sensores que permitan monitorear desde el Coordinador Nacional Eléctrico en tiempo real cómo está funcionando cada generadora. Los tenemos, es parte del Sistema de Información de Tiempo Real, el sistema SCADA, pero también, y ahí hay otro incumplimiento, la red UAM, que son sistemas que registran de manera muy precisa y con muchas muestras por segundo el comportamiento. Hay 80 de estos equipos instalados a lo largo de todo Chile y la información que nosotros pudimos rescatar de esos sistemas para la falla fueron menos de 30, si no me equivoco. O sea, lo que queremos transmitirle 30. 80, y vamos a pedir que se instalen más, porque en realidad en cada central debiera haber uno. Y autónomo, claro, Así es. que funcione en la emergencia. Más o menos, con la caja negra. Por, sí. por su intermedio, presidente, y señalar eso, que tal como le decía en la carta que vamos a dejar, el cumplimiento del desempeño de los sistemas de información de tiempo real es bajo. Incluso hay empresas que tienen cumplimiento cero, disponibilidad cero, no envían los datos. Entonces, Y por lo que dice, a eso hay que sumarle que no tienen canal de voz. lo tienen indisponible porque este número que está en la carta considera la disponibilidad de envío de datos y los canales de voz. Entonces, comprenderán que cuando alguien no envía los datos es muy difícil de coordinar el sistema. Y cuando tienen bajo nivel de reportabilidad también, o sea, si usted considera alguien que pasa del 99,5, que es el estándar, al 89,5, eso quiere decir que en más de un mes no envió datos. Entonces el impacto es muy grande. ¿Eh? Sí, sobre el punto, presidente, respecto de esto de la falta de datos, Juan Carlos, por su intermedio, presidente, si yo constato esta falta de datos, ¿no lo denuncio? Porque decía Carlos, por su intermedio, presidente, decía algo así como que si las empresas hubieran seguido las directrices dadas por este coordinador, el blackout no habría ocurrido. ¿Eso se constató cuándo? ¿Cuándo fue el blackout? ¿O eso se constató o se constata permanentemente? Porque, por ejemplo, si yo fiscalizo o superviso o reviso si se cumplen las directrices que yo misma estoy dando, lo reviso una vez al mes, lo reviso una vez al año, o lo reviso simplemente cuando hay un evento de estas características. Si las empresas no están informando nunca, no han informado antes, ¿se ha representado esa falta de información de las empresas? Eso, presidente. Diputada Riquelme, coordinador. Para atender la consulta de la diputada Riquelme, tal como mencioné, acá tenemos, y vamos a dejar copia, carta del 3 de marzo, en que hacemos presente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible
el bajo desempeño, tras las cifras, de una serie de empresas en la entrega de información al sistema de información en tiempo real. Esto, sí, es que esto normativamente tenemos que informarlo una vez al año a la SEC a través del informe del artículo 1.14. Usted comprenderá que una vez al año es mucho, pero esto además lo publicamos mensualmente en nuestro sitio web y a raíz del blackout decidimos informarle anticipadamente a la SEC, mire señores, esto está pasando, esto está impactando la seguridad de servicios, está haciendo que no tenga visibilidad del sistema, está haciendo que afecte mi labor de coordinación y por ende afectando la seguridad de servicio del sistema. La verdad es que no tengo conocimiento de que no hayan respondido a esto. Muchas gracias. Sí, si quiere continuar ahí con los otros puntos, porque está bueno, yo creo que por lo menos quedó claro cómo funciona o no funciona el sistema de entrega de información. Así que... Bien, presidente. Continuamos entonces en la dimensión de contención de la propagación de las fallas. Vemos ahí que una medida importante es mejorar el control de tensión dinámico del sistema, especialmente en zonas de baja fortaleza y robustez, a través del aporte de las centrales renovables variables que tienen que colaborar con la fortaleza y la inercia del sistema, y también los sistemas de almacenamiento que se están incorporando de manera masiva en nuestro sistema eléctrico nacional. También respecto del plan de defensa contra contingencias extremas, vemos que es necesario incorporar escenarios más exigentes desde el punto de vista de la alta participación de energía renovable variable y el necesario aporte que deben realizar estas tecnologías mediante el uso de inversores del tipo grid forming o grid following, y también para los sistemas de almacenamiento. También la implementación de modificaciones que se están hoy día incorporando en la consulta que mencionaba de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Ahí se incorpora una línea de acción para efectos de implementar lo que se indica en esta norma técnica en relación a los inversores del tipo grid forming y grid following. En la dimensión de recuperación expedita del servicio, introducir nuevos escenarios y exigencias en el plan de recuperación de servicio. Actualmente la versión actualizada de este plan de recuperación de servicios se encuentra en etapa de recibir observaciones por parte de la industria, y ahí después de eso vamos a atender esas observaciones y publicar la nueva versión del plan de recuperación de servicio. También diseñar e implementar un cronograma integral de capacitación, perfiles de entrenamiento y certificación para operadores de salas de control, integrando las mejores prácticas internacionales sobre la materia. En relación a la dimensión de aprendizajes y mejora continua, realizar un procedimiento interno para estandarizar y automatizar la recepción masiva de información técnica asociada a la elaboración de los informes de análisis de falla o estudios de análisis de falla, para hacer más eficiente el proceso y permitir el análisis detallado de los eventos. También vamos a implementar una plataforma de gestión y control de los cumplimientos normativos de las empresas coordinadas. Y para ir finalizando, un sistema que se adapta a los desafíos. A modo de conclusiones, el plan de medidas presentado por el coordinador es parte de un proceso de mejora continua, el que debe abarcar a toda la industria. Más allá de las responsabilidades de cada actor, el evitar que una situación como la ocurrida el pasado 25 de febrero se repita exigirá un trabajo acucioso y exigente a todos los actores del sector, empresas e instituciones. Esta exigencia responde al acelerado proceso de transición energética, como dijimos anteriormente, y la transformación tecnológica que está experimentando nuestro sistema, el cual está aumentando los desafíos operacionales del sistema, tanto en las funciones que están dentro del ámbito del coordinador eléctrico, como aquellas que compete a las empresas, al regulador y al ente fiscalizador. Esperamos que este plan permita avanzar sobre medidas concretas cuyo desarrollo pueda monitorearse y controlarse en un escenario donde la exigencia de los usuarios y del sistema crecerá acorde a los desafíos de la transición energética. El Coordinador Eléctrico Nacional invita a todos los actores del sector a contribuir
a este proceso de mejora continua, para lo cual reitera su disposición y apertura al diálogo, así como a la colaboración para que el Sistema Eléctrico Nacional eleve sus estándares de seguridad y confiabilidad del suministro, con el objetivo de entregar a las futuras generaciones un sistema eléctrico más seguro, confiable, sostenible y resiliente. Gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación. Sí, tiene algo que... Sí, un comentario muy corto. La invitación a colaborar y a discutir y a conversar con las empresas, ¿verdad?, y las instituciones del sector está abierta, pero algo en lo cual nosotros no vamos a transar es el cumplimiento normativo. Si la norma dice que el cumplimiento de la disponibilidad del sistema SCADA es 99,5, 99.4 no está cumpliendo. Y yo creo que esto es muy importante porque hace unas semanas en una reunión en que estaba una importante empresa generadora, la persona a cargo, la ejecutiva a cargo, nos dice, bueno, porque si nosotros estamos bien, pues nosotros hemos subido del 70 al 80%. Ese 20% son 2 meses de indisponibilidad del sistema SCADA equivalente. Entonces ustedes entenderán que no nos podemos contentar con menos que el 99,5. Esa es la regla, eso es lo que se escribió, obedece a buenas prácticas internacionales, no es un invento en Chile a propósito para hacer pasar malos ratos a las empresas, es lo que el sistema necesita para operar en los estándares actuales. Muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra a la comisión. El diputado don Cosme Mellado la ha solicitado. Gracias, presidente. Presidente don Juan Carlos, por su intermedio, hace un momento atrás dijo que los oficios enviados a la SEC, a la superintendencia, no han sido respondidos. ¿Podemos contar con copia de esos oficios? Y también, si no hubo respuestas, también hacer lo mismo nosotros desde esta comisión a la superintendencia, presidente. Eso, gracias. Diputada Marcela Riquelme. Sobre la misma pregunta del diputado Mellado, ¿eso es un informe o es una denuncia? Vamos a consultarle a don Juan Carlos. Por su intermedio, presidente, atendiendo la consulta del diputado Mellado, sí, son oficios en que, de acuerdo al artículo 212.4 de la ley, nosotros informamos a la superintendencia de situaciones que se constituyen en eventuales incumplimientos y la SEC es quien debe ponderar si eso efectivamente es un incumplimiento. Y eso se hace mediante una carta en la cual se adjuntan los antecedentes y ponemos y queda a disposición todo nuestro equipo técnico a fin de aportar los antecedentes adicionales que pueda requerir la SEC. Sí, podemos enviarle copia de todos los oficios ya que ellos son públicos. Son cerca de 20 oficios y los vamos a hacer llegar a la brevedad a la comisión. Ahora, también complementando algo que me quedó pendiente de la consulta de la diputada Riquelme, señor presidente, es respecto a las protecciones. Las protecciones tienen 2 instancias de revisión. Cuando se incorpora una central, tiene que hacer un estudio de calibración de protecciones y ahí se definen las configuraciones que las protecciones tienen que tener. Y eventualmente cuando hay cambios mayores en la red también se hace un nuevo estudio y se define si es necesario nuevas calibraciones. Y hay otro detalle, hay la norma técnica que emite la CNE, obliga a todas las empresas a enviar las señales de las protecciones a un sistema de medición, pero solo aquellas protecciones que están sobre 220.000 volts. Pero hay muchas protecciones que están bajo 220.000 volts que no están incorporadas en ese sistema. Y en ese sistema, si alguien hace un cambio, llega un aviso, alguien cambió algo aquí, pero solo a 220. No vemos hacia abajo. Entonces, puede ser algo tan extremo como que un día, para que veamos lo inoficioso que puede ser, enviamos a alguien a revisar, dice sí, está, pero al día siguiente pueden cambiar la configuración. Y la visita no sirvió de nada. Por eso es importante el cumplimiento estricto de parte de las empresas coordinadas y una fiscalización rigurosa y proactiva. Por su intermedio quisiera complementar. Respecto de lo que está comentando nuestro presidente, les quería decir que tenemos miles de instalaciones en el sistema, las cuales a su vez tienen cientos de parámetros que tienen que cumplir con determinados ajustes. Estar verificando permanentemente algo que se puede cambiar en 15 minutos es inoficioso, imposible. Por lo tanto, nosotros verificamos mediante todo un sistema, cuando una instalación tanto de generación como de transmisión se conecta al sistema eléctrico nacional, se hace una verificación.
y en eso sí participa el coordinador, y las empresas tienen la obligación de informar si van a hacer un cambio, para que nosotros concurramos a verificar que se estén cumpliendo los parámetros exigibles. Pero posteriormente es imposible estar todos los días verificando, porque sería tener un ejército en terreno. Eso. ¿Tiene más preguntas? Diputada Riquelme. Gracias. En la ley que crea el coordinador eléctrico, en el artículo 72.2, en sus dos incisos finales, dice: para el cumplimiento de su función, el coordinador formulará los programas de operación y mantenimiento, emitirá las instrucciones necesarias por el cumplimiento de los fines de la operación coordinada y podrá solicitar a los coordinados la realización de ensayo, etcétera, etcétera. Pero quiero referir eso porque el inciso final dice: la omisión del deber de información, sea que medie requerimiento de información o cuando proceda sin mediar aquel, así como la entrega de información falsa, incompleta o manifiestamente errónea, o el incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, serán sancionadas por la superintendencia. Nos queda claro que la superintendencia debe sancionar aquello, pero esto se informa, estas omisiones de información que no les llegan a ustedes, ¿se informan oportunamente a la superintendencia? ¿Se informa, según esto, una vez al año o cuando ocurre el evento? En dicho caso, ¿nos podría remitir las informaciones, por ejemplo, del último año, presidente? Sí, don Juan Carlos. Sí, por su intermedio, presidente, para atender la consulta de la diputada Riquelme. Efectivamente existen algunas instancias normativas, como es el caso de que ya hemos mencionado del informe del artículo 1.14 de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, que es un informe bastante completo, que tiene una serie de ítems y que la normativa dispone que lo informemos una vez al año. Y ese informe tiene un listado de situaciones que se constituirían en eventuales incumplimientos. Además de ello, nosotros publicamos todos los meses una serie de informes que son de público acceso. De hecho, la ley de la SEC dice que no necesita notificación para actuar. Puedo actuar de oficio, y esa es información pública. Pero además, cada vez que detectamos situaciones de incumplimiento, se envían cartas a la SEC haciendo presente la situación de eventual incumplimiento. Podemos enviarle 2020, últimos 2 años. Ya. Sí, sí. Sí, y también, con motivo, hay una disposición que señala que cada vez que hay una falla, la SEC, una vez que enviamos el informe de falla, tiene 20 días para emitir una resolución fundada indicando si esa falla está sujeta o no a compensaciones. Pero eso no tenemos siempre acceso a esa información. Sí, consejera Bernardita. Entendiendo, para responderle a la diputada Riquelme, nosotros además cada vez que ocurre una falla tenemos que hacer un informe de falla que se llama EAF. Tenemos que requerir información a las empresas y cada vez que las empresas no cumplen con entregar la información requerida, nosotros en el mismo EAF hay un anexo de incumplimiento en el cual se le informa a la superintendencia las no entregas de información conforme a lo que está establecido en la normativa. Y eso es un poco más frecuente, digamos. ¿Tiene otra consulta? La última, luego voy yo. La última. Las personas nos han preguntado, a raíz de la comisión de la semana pasada, por las compensaciones. Hablamos varios respecto de las compensaciones, y las compensaciones en distribución, que no es de su resorte, pero que son el doble, tiene un cálculo, ¿cierto?, la compensación automática legal. Pero respecto de la transmisión, aquí aclaramos entre nosotros mismos que son 15 veces el valor hora y qué sé yo, el mismo cálculo, pero son 15 veces. Entonces nos preguntaban las personas a raíz de la sesión anterior, ¿cuándo llegaba esa compensación? Entonces nos dimos cuenta que la compensación no ha llegado porque para eso se necesita el cálculo de la falta del servicio de transmisión. Entonces, si las empresas no están informando aquello,
¿cómo vamos a hacer el cálculo para los consumidores? No sé si me explico. ¿Cómo le voy a decir a los consumidores usted va a recibir 30.000 si no tengo la información para poder hacer el cálculo de 15X de lo que va a obtener para efectos de compensación? ¿Cómo se hace eso? Presidente, gracias. Vamos a consultarle entonces al Coordinador Nacional Eléctrico. Sí, esto lo que, por su intermedio, presidente, atender la consulta de la diputada Riquelme. Tal como comentaba, la secuencia es, tenemos que, una vez que ocurre una perturbación, que puede ser cualquiera, el caso del apagón es la más extrema que enfrentamos y es la más compleja, por el volumen de información. Pero se produce una falla, las empresas tienen que emitir 2 informes, uno a las 48 horas reportando todo lo que actuó y otra a los 5 días. Con eso nosotros el día 15 terminamos de elaborar el informe y se envía a la SEC indicando qué instalaciones actuaron, cuál fue la posible causa, y con esa información la SEC debe determinar mediante resolución fundada si es una perturbación respecto de la cual corresponde el pago de compensaciones o no. Hecho eso, dada conocida la energía no suministrada, la SEC tiene que emitir la instrucción de pago. Esa la recibimos nosotros y le decimos, y eso lo hace cada suministrador, y después el suministrador va a ir a cobrar esos montos a quien fue el causante de la perturbación. El caso del 25F es algo más complejo, como ya lo hemos señalado, por la falta de la entrega de información. Y eso nos ha dificultado mucho llegar a concluir las causas. De hecho, se señalaba que este estudio de la doctora Raman nos ha permitido identificar quienes no tenían configuradas sus protecciones donde debían. Y con eso ya podemos empezar a identificar la secuencia y quiénes serían los causantes de la propagación de la falla. Y ese informe deberíamos tenerlo los próximos días y lo vamos a hacer llegar a la SEC para poder completar el proceso. Como dato, ahí al principio mostrábamos que recibimos más de 2.000 informes de falla por el 25F, que hubo que procesar, ver si estaban completos o no, hacer requerimientos de información adicional. Ya vimos el caso de los PMGD, que 79 no entregaron información, que ante requerimiento de la SEC solo 16 entregaron información. Entonces hay una serie de vacíos que quedan por falta de información, ¿ya? Y eso solo se resuelve con una fiscalización proactiva y permanente. Muchas gracias, director. Yo tengo por mi parte consulta. Noté algunas afirmaciones que creo que igual son buenas porque nosotros tenemos también interés de ver cómo se puede mejorar la gobernanza y algunas como el apagón fue por un incumplimiento normativo. Hubo numerosas empresas que no entregaron el informe de falla antes del plazo de 48 horas, como dice la norma. Además que estas empresas numerosas no cumplen con el canal de voz. El estudio de la profesora de la Universidad de Chile, le pedimos que quede, por favor, si nos lo pueden hacer llegar. Y que también no hay consecuencias por el incumplimiento normativo ni por no entregar la información solicitada. ¿Cuánto cuesta? Porque aquí vamos a tener que invertir, ya sea en canales de información o de control. ¿Han tenido alguna referencia de cuánto cuesta la creación de un sistema que permita dar lectura en tiempo real al funcionamiento de la generadora y con eso no depender del envío de información, sino simplemente recibirla desde una central ubicada en el Coordinador Nacional Eléctrico? ¿De qué envergadura de inversión estamos hablando para poder tener una inversión como esa, que es algo que en cualquier proceso de fiscalización siempre hay que entender cómo se va a alimentar la información? Si esto va a ser en forma automática, voluntario, se despacha cada cierto tiempo. Y yo, por lo que acá constato, entiendo que se tiene que enviar, que se tiene que disponer. Y me parece que si queremos hacer una coordinación eficiente, efectiva, oportuna, sería necesario que tener esto en tiempo real. Lo segundo es si es que hay algunas otras
estimación de inversiones que sean necesarias que las empresas realicen. Y también yo pude ver la conversación que se originó, que yo la valoro porque es parte del debate democrático por el diario entre las empresas eléctricas y el Coordinador Nacional Eléctrico, en donde las empresas por una parte acusaban deficiencias de gestión interna del Coordinador Nacional Eléctrico y modernizar su diseño institucional, hablaban en esos términos. ¿Hay algo que ustedes consideren que sea atendible de las propuestas que han realizado? Me parece que con esas tres... y una última, que también es de interés que las compensaciones lleguen a tiempo. Y hemos sabido que estos procesos se han demorado por no disponer de la información en forma oportuna. La superintendencia señala que eventualmente no se entrega toda la información en forma oportuna por parte del coordinador. El coordinador señala que las empresas no entregan la información en forma oportuna. Entendiendo que con un sistema inmediato dejaríamos de depender de la entrega de información, pero ¿hay alguna mejora organizacional ahí que puedan también proponer? Por su intermedio, presidente, atender su consulta. En primer lugar, hoy día lo que tenemos, ¿cierto?, es que hay unos dispositivos en las distintas instalaciones que se llaman unidades de lectura remota. Y esas unidades de lectura remota transmiten las señales de la subestación o la central o la línea hacia la escala de cada empresa. La empresa junta esos datos y nos lo envía a nuestra escala. Uno podría pensar un esquema alternativo en que nuestra escala interrogara directamente cada remota. Ese es un proyecto que hay que evaluar, analizar y costear. Implicaría un upgrade relativamente relevante de nuestro sistema SCADA y asegurarnos de que van a estar las vías de comunicación confiables para que nos lleguen esos miles de unidades remotas. Ahora es una práctica internacional el esquema que tenemos hoy día de que llegan los datos a los SCADA de las empresas y las empresas los transmiten. Lo importante es que esas instalaciones cumplan con el 99,5. Ese es su propósito y lo otro es que todos los sistemas SCADA siempre tienen un sistema de respaldo y que ese sistema de respaldo esté activo, digamos. Pues todo falla, por eso tampoco se pide la norma de un 100%, pues sabemos que pueden haber fallas. Pero con un 99,5 deberíamos tener una buena visibilidad y un buen desempeño del sistema. Igualmente hemos pensar en explorar ese diseño a fin de cuantificar qué costo implicaría. Ahora, respecto a estimación de inversiones, recientemente se hizo un análisis en que se incorporó una propuesta de inversión en la zona norte del sistema a raíz de la Ley de Transición Energética que contempló la definición de obras urgentes que pueden ser próximamente licitadas una vez que la CNE concluya que esas son necesarias, y fue la propuesta de instalar un dispositivo de control de tensión en la zona norte del sistema, que técnicamente le llaman reactores, que es una bobina gigante para controlar las tensiones en ciertas condiciones operacionales. Y por cierto, cada vez que se hacen los planes de expansión, nosotros estamos estudiando qué inversiones se requieren. Particularmente en estas obras urgentes pusimos foco en lo más crítico hoy día, que es la transmisión zonal. En la transmisión zonal se requiere efectuar una serie de inversiones, en la cual pusimos en conocimiento del Ministerio y la enviamos conjuntamente a la CNE para cumplir con la instancia que establece la ley de que la CNE sancione cuáles de esas deben construirse en el más breve plazo. Ahora, respecto al comentario de empresas eléctricas, yo le diría que el coordinador eléctrico tiene el foco en la modernización, y nuestra expresión más completa de ese enfoque de la modernización en el marco del proceso de transición energética es nuestra hoja de ruta para una descarbonización acelerada de la red. En esa hoja de ruta se establece una serie de acciones que hay que hacer para modernizar el sistema, tanto desde el punto de vista de nuestra gestión como lo que deben hacer los coordinados, y además propuestas regulatorias que hay que implementar para modernizar el sistema. Pues se requiere que se modernice
tanto el sistema eléctrico como la normativa. Dentro de las propuestas modernizadoras que hemos impulsado, estándares para los inversores de las centrales generadoras y los sistemas de batería. Y ahora tenemos que ir a la fase de que eso se convierta en realidad, se convierta en normativa y sea exigible a toda nueva planta. Nosotros llegamos hasta proponer, no tenemos la fuerza para forzar esos cambios regulatorios. También el año pasado hicimos entrega al señor Ministro de Energía de una propuesta para modernizar las reglas del mercado mayorista, que fue un estudio que contratamos a un experto internacional. Y está la propuesta completa que puede ser transformada en un proyecto de ley. En cuanto a nuestra gobernanza, básicamente lo que estamos siempre haciendo es revisar nuestra estructura interna. Nosotros hemos hecho 3 cambios a la estructura desde que partió el Coordinador Eléctrico Nacional y estamos permanentemente revisando vías para mejorar nuestro desempeño. Así que eso es algo que lo tenemos muy presente todos los consejeros. Nuestros consejeros tienen experiencia en las empresas y tenemos la capacidad de efectuar y consolidar esos cambios organizacionales. Más que gobernanza es el funcionamiento de la organización. La ley tiene muy clara el esquema de gobernanza, es el de los ISO internacionales, tenemos una normativa estándar internacional. Lo que tenemos, como digo, estar siempre revisando nuestra estructura organizacional de forma que nos aseguremos que estamos en condiciones de cumplir con todas las obligaciones que nos da la ley. Ahora, respecto a las compensaciones, ahí hay 2 cosas. La norma técnica dispone que el coordinador eléctrico debe hacer los cálculos de las energías no suministradas hasta donde llega su ámbito de acción, esto es, las subestaciones primarias de distribución. Sin embargo, entendemos que la SEC requiere entrar a las áreas de distribución y utilizar información que generan las distribuidoras, no el coordinador. Y nosotros, la SEC nos ha pedido colaborar en concentrar esa información de las distribuidoras, que no es de nuestro ámbito, y hemos trabajado en reunir esa información, pero al no ser información nuestra, no tenemos cómo entregarla si la distribuidora no la entrega, ¿no? O sea, nos convertimos en una suerte de correo, ¿no? Si fuera nuestra información, la tenemos disponible y la entregamos. Pero es información de terceros, no es información que generemos nosotros. Y es información detallada a nivel de distribución, de alimentadores, de comunas, de consumos de usuarios de la red de distribución. Yo creo que las compensaciones serían mucho más expeditas, rápidas, si tuviéramos instalados los medidores inteligentes. Pues los medidores inteligentes registrarían el lugar, la cantidad de energía no suministrada, el tiempo que duró la interrupción, y sería mucho más ágil. O sea, para acelerar las compensaciones necesitamos que se desplieguen los medidores inteligentes, porque ahí tendríamos la información en tiempo real. Y las compensaciones saldrían muy rápido. Pero nosotros no intervenimos en las redes de distribución. Aquí estamos actuando en recolectar información solamente, y ahí hacemos nuestros mejores esfuerzos, y a lo imposible no estamos obligados. Sí, aprovecho de hacer una consulta por si también quizás tiene usted la información, pero al final, entre la información que ustedes reciben y analizan, están la generación, están me imagino que las subestaciones como puntos como cargas del sistema por donde sale la energía. Ya. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un sistema que unifique todo, solo información, estaríamos hablando de cuántas generadoras y de cuántas subestaciones en todo el país. Una estimada serían unas. Porque una comuna puede tener varias, dependiendo de la extensión de la comuna, subestaciones, ¿o no? Unidades generadoras, presidente, ¿Sí? Hay más de 1000 en Chile. Perfecto. Subestaciones, dependiendo de si son subestaciones principales de transmisión, subestaciones de transmisión zonal, subestaciones primarias de distribución, deben haber también cerca de 1000, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1200, dice más o menos. Perfecto, muchas gracias. Perdón, por su intermedio, presidente. Quisiera retroceder a hacer 2 comentarios que creo que son relevantes. El primero es que a nosotros como organismo no nos molestan las críticas. Los que estamos en este sector tenemos el cuero bastante duro, digamos, y lo hemos sufrido durante mucho tiempo. Pero lo que sí llama la atención y genera incomodidades cuando esas críticas no están respaldadas.
Y yo creo que el problema que tiene la Asociación de Generadores con lo que dijo su director ejecutivo es que nunca ha aportado un respaldo para señalar, y al parecer solamente pasan por ser opiniones del director ejecutivo. Y creemos que por lo mismo son injustas, y la razón por la cual salimos a responder es que son injustas con las 400 personas que trabajan en el coordinador, no con nosotros, es por la gente que trabaja con nosotros. Y respecto al costo de las inversiones, yo lo que sí le puedo decir es que las medidas que nosotros estamos proponiendo ahí, hay algunas que tienen costos adicionales, pero le aseguro que son una fracción de lo que le costó el blackout a Chile. Se hablaba de una cifra de $400 millones. Estamos hablando de una inversión mucho menor para establecer una arquitectura diferente del sistema SCADA, para mejorar los enlaces, para lograr un mayor nivel de vigilancia respecto a justamente que ojalá tratar de controlar un poco más las cosas, incluso pensar en un sistema con el que usted idea en términos de tener una plataforma automatizada para obtener la mayor cantidad de información. Hay cierta cantidad de información que no se puede obtener porque obedece a operadores manuales, digamos, ¿verdad? A las personas, porque si no el sistema funcionaría con un piloto automático, y eso, al menos en este momento, en ningún sistema en el mundo es posible. Pero se puede lograr una visibilidad mucho mayor, pero digo, son marginales frente al costo de un blackout. Muchas gracias. Entonces, sí, por su intermedio, presidente, aportarle un antecedente. Nosotros tenemos mucha colaboración con el Banco Central y hemos estado aportando antecedentes, puesto que ellos están haciendo una estimación del costo del blackout. Por lo tanto, ahí cuando terminen su trabajo puede ser algo que sea de interés de ustedes. El Banco Central es un ente independiente, tiene sus metodologías y hemos aportado todos los datos para que ellos puedan hacer el cálculo y sabemos que están trabajando en eso. muchas gracias. Entonces, de esta manera concluimos la presentación del Coordinador Nacional Eléctrico. ¿O es Coordinador Eléctrico Nacional? Coordinador Eléctrico Nacional. Y instamos entonces ahí, nos coordinamos por el grupo para avanzar en las propuestas durante la próxima semana, y agradeciendo la exposición, las propuestas realizadas, y también por favor que los documentos pendientes de envío no los hagan llegar por haberse cumplido el objeto de la sesión. Está celebrado.